¿Hay que temer los últimos dichos de los oficiales de la Fed? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Tuvimos una semana con muchos datos económicos en Wall Street. Te hablaré de ello y de los rendimientos de los grandes índices. Además, te cuento de los últimos dichos de oficiales de la Fed que aumentaron los miedos de una recesión económica en Estados Unidos y de un par de informes de ganancias de empresas importantes. Por último, te dejo mis conclusiones de lo que pasó en los mercados y de si tenemos o no un bull market cerca. Después de una semana positiva, esta semana el rendimiento de los índices fue negativo. El S&P 500 bajó un 0,69%, el Dow un 0,01% y el Nasdaq fue el más perjudicado, cayendo un 1,57%. Los datos económicos del martes mostraron que el aumento de los precios de los proveedores estadounidenses se ralentizó en octubre. El índice de precio al productor subió un 8% interanual, por debajo del aumento del 8,4% en septiembre y mucho menor al del 11,7% en marzo. Las acciones subieron cuando los inversores se aferraron a la señal adicional de que la inflación podría haber alcanzado un tope. Asimismo, datos del miércoles mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos subieron bien en octubre, un 1,3% respecto al mes anterior. Los economistas encuestados esperaban un aumento del 1,2%. Por su parte, los datos de la producción industrial del miércoles por la mañana mostraron una desaceleración de la actividad, ya que los niveles anteriores se revisaron a la baja, lo que aumentó la preocupación de que las empresas intensivas en capital estén luchando para aguantar el aumento de los tipos de interés. Por su parte, las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos cayeron por noveno mes consecutivo en octubre, ya que los elevados tipos de interés hipotecarios expulsaron a los compradores del mercado. ¿Hasta cuándo crees que la Fed va a seguir subiendo las tasas? Déjame tu comentario. Mientras tanto, la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, advirtió que el Banco Central podría no ser capaz de enfriar adecuadamente la inflación sin inducir una recesión. Asimismo, en su intervención del jueves, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo que los tipos de interés tienen que subir más para restringir la economía en una medida que devuelva la inflación al objetivo de la Fed. El señor Bullard no dijo una cifra concreta, pero un gráfico que acompañaba sus declaraciones sugería que el tipo de interés oficial de la Fed podría subir hasta un rango entre el 5 y el 7%. Este mes la Fed elevó su tipo de interés objetivo a un rango entre el 3,75 y el 4%. En otras palabras, la Fed está sugiriendo que no vamos a ver un pivote pronto. ¿Todavía no te suscribiste? ¿Qué esperas? Paga la entrada. En el mercado laboral, los datos mostraron que 222.000 personas presentaron solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos la semana pasada. Esta cifra implica 4.000 personas menos que la semana anterior y apunta a la continuidad de la fortaleza del mercado laboral. La reunión del lunes entre el presidente Biden y el líder chino Xi Jinping, la primera en persona entre los dos líderes desde que Biden asumió el cargo, inspiró esperanzas de una mejora en la tensa relación entre los dos países. Debido a ello, las acciones asiáticas subieron, también impulsadas por el nuevo plan de China para aliviar la presión sobre su mercado inmobiliario y su relajación de los controles de la pandemia del virus COVID-19. El Hang Seng de Hong Kong y el Shanghai Composite terminaron la semana en verde. ¿Cómo ves la relación actual entre China y Estados Unidos? Déjame tu comentario. Mientras tanto, en Reino Unido, el canciller Jeremy Hunt desveló las mayores subidas de impuestos y recortes de gastos en una década, en un intento de recuperar la fe de los inversores que se asustaron cuando su predecesor intentó recortar los impuestos a principios de otoño. Dijo que el organismo del control fiscal de Reino Unido estima que el país está en una recesión. Entre algunos informes de beneficios recientes, las acciones de Walmart subieron un 7,3% el martes, después de que el minorista informara unos ingresos que superaron las expectativas de los analistas y elevara sus previsiones para el año fiscal. La otra cara de la moneda fue Target, que dijo el miércoles que sus compradores bajaron en el último trimestre en medio de un empeoramiento de las perspectivas económicas. Las acciones cayeron un 13% ese día. Esto contrasta con los resultados más optimistas de Lowe's, que reportó ventas más fuertes de lo esperado y elevó las expectativas futuras, impulsadas por el gasto en mejoras para el hogar. ¿No dejaste tu me gusta? ¿No comentas? ¿Te olvidaste de respirar también? Como reflejo del temor a una recesión, el mercado de bonos amplió su inversión esta semana, uno de los indicadores clave de recesión de Wall Street. Los diferenciales entre las letras de tesoro a 3 meses y los bonos y obligaciones a largo plazo se encuentran en niveles extremadamente invertidos,
De hecho, el nivel más invertido del diferencial desde 1982. Esto es una fuerte señal de recesión. Conclusiones: solo porque parezca que se ha alcanzado el pico de inflación o solo porque la Fed reduzca la velocidad de las subidas en algún momento, eso no significa realmente que comience un nuevo bull market, porque el riesgo de recesión sigue siendo alto para el próximo año. También es importante resaltar que más allá de que queden todavía subidas por delante y en algún momento la Fed va a dejar de subir las tasas, se espera que éstas se mantengan en un alto nivel por un tiempo, hasta que la inflación baje a niveles normales, lo que incrementa el daño a las empresas y el riesgo de recesión. Los últimos datos del mercado laboral y de las ventas minoristas apoyan la idea de que la Fed siga siendo halcón con las subidas de los tipos de interés. Por todo esto, sigo pensando que vamos a tener tiempo de comprar más abajo como se ven las cosas hoy en día. Pero si piensas distinto, me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿No te gustó este video? Busca otro en mi canal y te apuesto una pizza que te va a gustar.